Promesa de Sangre es una novela de fantasía que me sorprendió positivamente debido principalmente a dos factores. Por un lado, me gusta cómo respeta el tiempo que el lector le brinda a la lectura. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la historia avanza muy rápidamente, constantemente están sucediendo nuevas cosas y uno todo el tiempo quiere saber qué es lo que va a suceder en el próximo capítulo. Cuando los personajes entablan un diálogo, nunca se siente que estuvieran haciéndole perder el tiempo al lector. El autor utiliza estas oportunidades de los personajes dialogando para pasar de un punto de trama a otro de una forma muy orgánica y natural. Y mientras hace eso, uno también puede conocer más las personalidades de los muchos personajes que se van introduciendo y se van uniendo a la trama. Por otro lado, me gustó la ambientación que encontré muy original. En vez de ser la típica historia de fantasía que transcurre en una tierra similar a la Inglaterra medieval, la acción en este libro transcurre en un universo inspirado en Europa, pero al principio de la Revolución Industrial. Es decir, que existen máquinas de vapor, trenes y armas de fuego primitivas. Y en este contexto nos encontramos con Tamas, un viejo militar que decide organizar un golpe de estado y derrocar al rey, quien debido a su incompetencia y estupidez llevó a su país al borde del colapso económico, sumiendo a sus ciudadanos en la pobreza. Sin embargo, las cosas se complican cuando alguien en el grupo que reunió para derrocar al gobierno lo traiciona. Todo mientras el país está a punto de entrar en una guerra con otra potencia. Y encima, para complicar toda la situación todavía más, también tiene que averiguar cuál es el significado de unas enigmáticas palabras que dicen todos los magos de la corte que fueron asesinados justo antes de morir. Para averiguar de qué se tratan esa enigmática frase que dicen los magos, contrata a un detective privado y seguimos la historia de este detective privado durante toda la novela y se integra de una forma muy natural a toda la trama. De hecho, todo el libro consiste básicamente en seguir a tres personajes en sus historias y cómo sus historias se van entrelazando. A cuatro personajes, disculpen. Realmente me llama mucho la atención cómo en este libro constantemente están sucediendo muchas cosas, pero nunca se siente que se esté saturando, que esté muy saturada la historia y es muy fácil de seguir y de entender. Todo el libro además está lleno de acción y hay peleas de todo tipo, desde combates con mosquetes y mutantes hasta duelos con espadas e incluso combates de boxeo y por supuesto un montón de peleas con poderes mágicos. De hecho, uno de los aspectos más interesantes es que uno de los personajes principales es un adicto a la sustancia que le brinda el poder mágico, que en este caso es la pólvora. La pólvora es utilizado por un tipo de magos que se llaman a sí mismos los magos de la pólvora para básicamente obtener sus poderes mágicos que consisten pero no se limitan a poder detonar cantidades de pólvora a distancia, pero además si ellos ingieren la pólvora no solo sienten una increíble sensación de euforia y de poder y la sensación de que se sienten invencibles, sino que además los vuelve más fuertes físicamente, más ágiles, más rápidos y aumenta todavía más sus sentidos. Y este personaje en particular utiliza la pólvora no solo para obtener sus poderes y tener algún tipo de oportunidad de sobrevivir cuando le toca pelear, sino que además utiliza la euforia y el sentimiento de poder que le da la pólvora para escapar a los deprimentes sentimientos que lo embargan todo el tiempo, debido a que él fue traicionado por una mujer en la cual confiaba mucho. Así que me pareció un aspecto muy interesante que merecía la pena resaltar porque no veo que se toque mucho el tema de las adicciones en los relatos de fantasía. Por alguna razón no pude evitar pensar en Full Metal Alchemist constantemente mientras leía este libro. Creo que se debe en parte a la ambientación. Si bien transcurren en épocas distintas, Full Metal Alchemist y Promesa de Sangre, transcurren en épocas distintas, pero los dos tienen en común que transcurren en una versión alternativa de Europa, pero no medieval, sino que es un poquito más en el futuro. Además, todo este aspecto militar que hay, todo este aspecto de los magos tomados como una especie de unidad de élite dentro del ejército, me pareció muy interesante. No me sorprendería si el autor de este libro conocía ese anime o era fanático de ese anime. Y con esto no quiero decir que sea un plagio en absoluto, solo que considero que ambas obras tienen puntos en común y que además comparten un tono que en algo es similar.
Ahora, el libro por supuesto no es perfecto, tiene algunos aspectos negativos, pero casi todos estos aspectos son algo personal, que no creo que vayan a molestarle a la mayoría de los lectores. Por ejemplo, los múltiples sistemas de magia que existen me parecieron interesantes, pero no me parece que sean muy consistentes de forma interna. Es decir, la magia funciona acá un poquito a conveniencia de trama, al menos por como yo lo veo. Y el otro aspecto es que, sobre todo si ya leyeron muchos libros de fantasías, las reacciones de algunos de estos personajes, el destino de algunos de estos personajes puede resultar un poco predecible. Por muy original que haya sido este autor creando el mundo en donde transcurre la historia, no lo fue tanto a la hora de escapar de ciertos tropos en los cuales se fueron envueltos ciertos tipos de personajes. Así todo, es un libro de fantasía que me siento muy cómodo de recomendar, sobre todo si les gustó Fullmetal Alchemist y quieren algo que tenga un tono similar. Promesa de Sangre creo que puede ser un libro muy interesante. Si alguno lo lee o ya lo conocía, estoy muy interesado en conocer sus opiniones al respecto. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.